De momento ha demostrado que tradea bien y a ver si saca eso de ti. Juan, vamos a tomárnoslo con calma. Ponte las pilas. ¿Cómo hago con los sentimientos? No los puedo eliminar, los gestiono. Vale, pero ya está, ya está. Un riesgo de salto de stop de 100 es excesivo. La prueba importante es esta. La que venía por todas era por esta. Ya hemos hecho backtesting por la mañana, hemos estado mirando lo de Alejandro y ahora pues nos toca irnos a dar la vuelta. Así que, ¿qué, Eric? ¿Me sigues? Ay. El camino hacia, bueno, hemos encontrado un camino muy raro pero que está muy guapo. Así que bueno, pues vamos siguiéndolo y a ver hasta dónde nos lleva. De momento pone que vamos bien. Hombre, sabes que te iba a costar más. Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer saludos al sol y os los quiero enseñar al detalle, con alineamiento, para que cuando los hagáis los podáis hacer bien, porque es un buen ejercicio para empezar el día. Para soltar. La postura del gato mirando arriba, exhalo y voy hacia la contrapostura, me estiro como un gatito. Ahí, respira aquí. Buena. Aquí, Juana. Prefiero que estés aquí, ¿vale? Conmigo vais a tocar los, digamos, los sentimientos troncales a los cuales nos podemos enfrentar los traders. ¿Cómo hago con los sentimientos? No los puedo eliminar, los gestiono. Tengo que aprender a gestionarlos. El problema de un trader está aquí, en la cabeza, en discernir exactamente cuál es tu problema. Y si tú sabes que tu problema es la codicia, vamos a ponerle solución, porque el dinero me va a llegar solo, el método funciona. Soy yo el que tengo que hacer que funcione con mi cabeza. La gente viene a bolsa porque quiere ganar dinero, pero la moneda tiene dos caras. Tiene la cara de voy a ganar dinero, la cara de tengo que perder dinero. De cada pérdida tenemos que sacar la conclusión de que tenemos que volver a analizar el gráfico para saber cuál ha sido el motivo de dicha pérdida. Hoy veremos direcciones de mercado, ¿vale? Si yo sé la dirección del mercado que va a tomar, tengo muchas más probabilidades de acertar en la operación. O sea, mediante Elliott veremos direcciones del precio, hacia dónde debe dirigirse el precio. Con Fibonacci veremos hasta dónde puede llegar el precio y dónde se va a girar. ¿Cuántos impulsos tiene una onda de Elliott, una onda completa de Elliott? Tiene 8 impulsos, 5 impulsivos y 3 de retroceso. Cuando se inicia la 2, largos. Cuando acaba la 3, cortos. Cuando se inicia la 4, largos. Cuando acaba la 5, cortos. Tengo la dirección del mercado. ¿Sí? Sí. Pues ala. Listos para hoy. Muchas gracias, Venga, a vosotros. Finalizadas las clases de la mañana, los concursantes ya están preparados para afrontar el reto del día. El trading en parejas. Antes de empezar el reto de trading en parejas, los concursantes descubren con qué compañero les toca tradear. Vamos a verlo. La primera pareja la forman Eric y Jordi. Jordi es un tipazo, me gusta su carisma, su forma de ser. ¿Contento con la pareja? Sí, muy contento, la verdad. A ver, hoy te hemos puesto al que gana siempre. Ponte las pilas. ¿Sí? Isabel tradeará junto a Judith. ¡Qué pareja! ¿Mujeres al poder? Sí, tanto. Con la persona con la que no me gustaría, creo que podríamos llegar a un entendimiento, pero creo que sería con Juan. El destino ha unido en esta prueba a Belén con Juan. Es que llevo toda la comida diciéndole que le va a tocar conmigo. Ya me ha dicho tú, callao. Juan, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a dialogar y vamos a consensuar y ya está. Hola, papá. ¿Qué haces?
Y el reparto se completa con la pareja de Esteban y Javier. Te hemos puesto con Javier porque Javier de momento ha demostrado que tradea bien. Y a ver si saca eso de ti. Ya tenemos las 4 parejas listas para el reto. Una de las pruebas más decisivas de la semana, donde tendrán que ponerse de acuerdo en las estrategias que van a usar para tradear. Los concursantes que queden en segundo lugar se llevan 10 tics y los primeros suman 20 y se convierten en capitanes del siguiente reto. La prueba de riesgo y estrategia. Durante 2 horas toca poner en práctica todo lo aprendido durante la semana. Se abre mercado, podéis meter órdenes. Esperamos un poquito aquí, a ver si llega. Y si se va lo que sea, pues ponemos otra cosa, ¿no? Yo prefiero más esperar. Ya está. Por ahora entonces en diario vamos a... Hoy en el trading en parejas los he visto... Bueno, he visto una mejora. Es que no sé si tengo... Yo tampoco, ¿eh? En ningún caso se han equivocado en la dirección de mercado. Todas las elecciones eran correctas y sí ha habido errores de ejecución. Pero bueno, aún quedan semanas para que sigan aprendiendo. He hecho segundo impulso y tercero lo sé por pasado. Pues ¿sabéis qué me gusta mucho de hoy? Que estáis todos esperando a entrar cuando toca. Qué cambio, ¿no? Contarme por qué habéis entrado. Estamos esperando. ¿Te lo explicas tú? ¿Lo explico yo? Hemos había un final de autobús, en alta temporalidad había una tendencia que estaba agotada con divergencia de R6. Hemos esperado un momento en el que pudiera darse la vuelta, hemos visto que estaba en el 38.2 y queríamos esperar a esta zona. También hemos visto que aquí había una vela con muy poco volumen que no ha querido seguir testando para arriba y en principio la última era entrar aquí, pero... ¿Vale? ¿Ha sido conjunta la decisión? Sí, claro. Esteban y Javier. A ver, Esteban es a priori el mejor trader, pero ya no lo creo. Tengo serias dudas. Ser muy inteligente y muy rápido mentalmente no significa ser el mejor trader. Ahora mismo Esteban y Javier llevan $10, $20. Ellos han hecho su apuesta a que los precios se vienen hacia abajo. Y todo lo que baje el petróleo será beneficio para Esteban y para Javier. Y si pierden, pues perderán una cifra pequeñita, porque han puesto un stop muy ajustado. El stop es una orden que limita la pérdida máxima que el inversor desea asumir. Es un cinturón de seguridad. De perder, perderían $50. Ah, se perdió. Les han saltado los stops, pero las operaciones eran correctas y los riesgos y beneficios eran correctos. Solo en la última operación han puesto un stop muy largo. $100 de stop, ¿eh? Yo creo que es el mayor stop que he visto con vosotros. Ese stop de $100 en 2 operaciones perdedoras es muchísimo dinero. Ahí se han equivocado. ¿Cómo acaba el día? ¿En positivo o en negativo? En negativo. Menos 100, menos 50... Pero por lo demás, aunque han perdido dinero, no tengo nada que decir de su trading. ¿Largos? Sí. ¿Por qué? Un tercer toque de una línea. Hemos de analizado, pensamos que se puede ir largos. Ya ha habido aquí 1, 2 y 3 toques. A buscar una entrada corta. O sea, No, estáis en largo, ¿no? Estar largo es comprar un activo financiero con la intención de que suba de precio y poder venderlo posteriormente. Sí, en largo. Sí, corta de ajustadita. Vale. De entrada rápida. Hemos hecho 2 operativas que creíamos que eran buenas. De hecho, nos ha dado una razón en una de ellas, ha tocado, no nos ha saltado el take profit. El take profit es una orden que cierra cualquier operación automáticamente cuando se alcanza el nivel de ganancias fijado por el trader. Vale. Belén y Juan, orden protegida. A Belén y a Juan les ha tocado el objetivo y no ha cruzado el precio. El objetivo nuestro. No, el objetivo no se toca, no. Porque nos ha llegado al punto, pero bueno. Venga, va, otro intento. Vamos, que tú puedes, que yo lo sé. Lo único que creo que a lo mejor tendríamos que haber hecho, porque hemos protegido, pero en ese momento a lo mejor tendríamos que haber cerrado. Vamos. No te gires. Sí. No, se acabó. Bueno, no pasa Eso nada. pasa, ¿eh? Ya. Sí. Se acabó. Creo que en esa entrada han tenido muy mala suerte porque el precio ha llegado a su objetivo, pero no les ha cruzado, las órdenes no se han cruzado, con lo cual no se ha vendido. Se ha escapado, no pasa nada. Vamos a buscar otra. Vamos a analizar otro mercado, que hay mucho mercado. Un segundito, Belén. No. Vale. Dime. Se va a venir a buscar esto y se va para arriba. Vale, a ver. Pero que haga su impulso. Sí, no, ahora su que retroceso. haga lo que tenga que hacer. Vale. O sea, no entrar ahora. Vale. Sino esperar un momento a ver qué hace. Los he visto súper bien. En ningún momento los he visto
nerviosos o deja el ratón o ya lo hago yo. ¿Qué va? En el euro-dólar, hombre. Muy bien. Belén y Juan están haciendo mi entrada preferida. Entrada que hago siempre que puedo. Ellos han hecho una entrada que yo solo en mi casa hubiese hecho seguro sin ninguna duda. Sí, la hemos hecho perfecta en la segunda entrada. Ha sido como la primera casi. Vamos, compañero. Al concibo. Y en el retroceso ha dicho que lo hacen el 38, ¿no? No me lo invento. Sí. O sea, la zona de entrada sería 38. ¿Aquí? A la Claro, alza. él lo pone ahí, lo pone aquí. Lo pone en el 61. Sí. Pero el oro es a 10 euros el punto, igual sí lo podríamos tener ahí, ¿no? ¿Cuántos puntos son? Son 4 puntos. Serían 40 euros, estaría sí, bien. Está bien. Isabel y Judith han cogido bien las direcciones de mercado, bueno, como todos. Se han precipitado, les ha dado miedo que el precio no llegase a su orden. ¿Habéis entrado? Sí. ¿Dónde? Un poco en el SP. En el SP. Bajo un pelín. Sí, bajo un poco. Hemos votado por compras en el Standard & Poor's tras un movimiento bajista bastante fuerte. Que pensamos que ha hecho los 3 impulsos. ¿Pensáis que ya ha hecho un movimiento completo? Sí. Muy bien. Y Bueno, vamos a ver. Y nos coincide con un retroceso. La línea roja es un 61 de un movimiento más amplio. De un movimiento anterior, habéis hecho vuestro estudio de mercado y lo veis factible como una zona donde los precios podrían hacer eso. Sí. Vale. Y creo que es un tema de matices. Tienen que aprender a matizar dónde entrar y no, pero la base es súper buena. En realidad creo que todas nuestras operativas han estado muy bien. Han estado muy bien calculadas y muy pensadas. Se nota una planificación fantástica en esta operativa, de verdad, ¿eh? En algún momento Jordi iba y os hacía como muchas preguntas. ¿Os ponía nerviosa? Sí. No nerviosas, es que, a ver, no quiero decirlo, pero en ese momento estorbaba un poco. Uy, ¿qué hace un sell límite ahí arriba? ¿Estáis esperando para largos? ¿Y qué esperáis? ¿Estáis seguros del riesgo-beneficio? ¿Por qué? Porque... Te pregunto mucho, ¿no? No. Lo hemos echado una vez, perdona, Jordi. Lo que es el stop sí que lo tenemos asegurado porque eso sí que es importante. Digamos, moverlos al punto bueno, porque luego ellos vienen y te preguntan ¿y por qué en ese punto y no en otro? ¿no? Si llega a 100 cierro, ¿eh? Porque queda muy poco tiempo y luego no tendremos un margen. Vale, puedes tirar. ¿Ves? Retroceso, segundo impulso, retroceso. Tercer impulso. Y aquí está en el ABC. Entonces aquí muy probablemente nos va a lateralizar y va a abrir para abajo para continuar el rango. Pero si lo rompe fuerte... Aparte, mira, es un cierre de sector. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Estáis esperando una compra en Nasdaq ahí? ¿Por qué? Porque nos está tocando un suelo que tuvo un rechazo aquí fuertísimo. Y aparte hay una divergencia en RSI. Aquí tenemos una divergencia, déjame la marco. En el RSI. Ya va a empezar a... Vamos a entrar aquí en la zona... ¿Dónde vais a...? Aquí. En el O sea, vais a regreso. entrar en compra. En compra en el Nasdaq. ¿Por qué en ese sitio? Porque es un suelo fuerte. ¿Y por qué no 2 ticks más abajo? ¿O 2 ticks más arriba? Un tick representa la variación entre 2 precios consecutivos y esta variación puede ser alcista o bajista. Bien. Pregunto, ¿eh? No estoy juzgando, solo quiero saber por La verdad qué es que porque como tenemos poco tiempo, queremos tener una entrada que nos meta al juego. ¿Perdona? ¿Puedes repetirlo? Tenemos... No sigas por ahí. ¿No? No. Bueno, pero bueno. O sea, me da igual el tiempo que tienes. Es decir, te juegas pasta, ¿eh? Eric estaba por uvas hoy. No sé qué le pasaba. Sí ha pillado bien las direcciones, pero Eric estaba haciendo el tonto con las órdenes. Las estaba moviendo, quería que el precio le cruzase la orden y el trading no va de esto. El trading va de que el precio llegue donde tienes la orden y si no llega, pues no se entra y ya está. ¿Dentro en el SP? Sí, no, SP no. No, en Nasdaq. El SP500 y el Nasdaq son 2 de los índices bursátiles favoritos de los traders por su gran volatilidad y comportamiento. ¿En Nasdaq? Un corto. ¿Un corto en Nasdaq? Así es. ¿Y buscáis un largo en SP? Sí, bueno. Tenemos justificación para ambos. Pues me la vas a tener que explicar muy bien, ¿eh? No tiene ningún sentido. Son 2 índices que se mueven juntos. Uno va más rápido que el otro, a veces es el Nasdaq, a veces el SP, pero los 2 van en la misma dirección. Entonces, ponerse largo en uno y corto en el otro
Es absurdo. Una cosa, ¿tiene sentido? No, no tiene mucho. Quita la orden, Sí, quita la mira, orden, no, quita la orden, no, quita la Os orden. pilláis, Quita la orden. Es absurdo, ¿vale? Total. Eric ha tomado una decisión en el Nasdaq que ha sido una catástrofe y yo no lo hubiese tomado ni nada. Bueno, de hecho Jordi se lo ha dicho. Me noto como que intento como compaginar con mis compañeros, hacer lo mejor posible para que la operativa vaya bien. No, veo cosas que ellos no ven, digo mi punto de vista, no se hace otra cosa. Pues creo que me gustaría tradear solo, sí, la verdad que sí. Hasta el momento llevamos 2 operaciones con 2 pérdidas. Una La de del 40 y otra oro de ha sido un tercer toque mal visto, creo, por nuestra parte. Han sido $40. Y la del Nasdaq, bueno. Yo creo que sí. Yo creo que sí me hubiera ido bien cambiar de pareja. Calma. No pasa nada, güey, tío. Estuvieron bien las entradas. Creo que Jordi, si hubiese estado solo, lo hubiese hecho mejor. Al fin y al cabo, la prueba importante es esta. Por la que venía por todas era por esta. Y de hecho, la última operativa que hemos hecho, que le he dicho a Eric, digo, es que es esta. Quedan muy pocos minutos para que Jordi cierre el mercado. No va a hacer falta ni que tú cierres Me el da que les va a mercado. cerrar la operación sin ninguna duda. Bueno, Eric, sopla un poco la vela. Sopla, Eric, dale, que la dale. vela está subiendo Dale. y que no ha reventado Una el stop velita, por un la tic. Virgen de Guadalupe. Dios mío, la Virgen de Guadalupe y todos los santos. Y ni para arriba ni para abajo. Vamos, ya tenemos el precio encajonado. Pero ya ni se mueve. ¿Para qué se va a mover? ¿Para qué se va a mover? Por favor, pa' aquí. ¿Para qué se va a mover? Eric, te veo distraído. Ala, ya. Se fue Gracias. fuera. Se han quedado en tablas, ¿eh? Y al fin se nos ha acabado el tiempo de mercado y la operativa es de casi más 300 euros. No ha dado tiempo, me he quedado fuera, pues otra vez más, tío. ¿Qué quería? Se cierra el mercado. Ya se han cerrado las posiciones y solo queda que el jurado analice las operaciones de las 4 parejas. Esta semana nadie quería tradear con Juan, pero parece que ha encontrado el equilibrio con Belén. ¿Su optimismo les hará colocarse en lo alto del ranking? Lo único que nos van a decir es lo ganador de esta semana es Belén y Juan. Como no sea, te vas a llevar muchos que me muchas no. ¿Isabel y Judith habrán acertado en todas sus entradas? ¿Han arriesgado demasiado Esteban y Javier? ¿Tendrán sentido las operaciones de Eric y Jordi? ¿O demostrarán que es mejor estar solo que mal acompañado? ¿Te acuerdas que yo te dije que lo pusiera, que no lo bajáramos hasta el pivot? Ahí era lo ideal, güey, pero Ya, pues no se veía el movimiento tan fuerte. Claro, pero aparte la estrategia tampoco te dice eso. Ya tenemos veredictos. Vamos a ver qué habéis hecho. Pareja 1, Eric y Jordi. Eric, ¿has dormido bien hoy? Es una frase literal tuya, ¿eh? Has dicho, quiero entrar porque tengo poco tiempo. Con mi compañero Jordi empezamos a hacer los análisis y como que empezamos a ver cosas diferentes el uno con el otro. Entonces eso como que me hizo, no sé, como desconcentrarme. Siguiente pareja, Isabel y Judith. Oye, ¿os da miedo que el precio se escape? Ser sinceras. Sí, un poco sí. Vale. Habéis visto muy bien vista la entrada del S&P 500, cosa que creo que nadie más ha hecho, pero habéis entrado demasiado pronto. Sabía mal porque estábamos contentas en sí con la operativa, pensábamos que lo habíamos hecho bien, pero luego el mercado no había hecho lo esperado en ese momento, lo había hecho un poquito más tarde. Belén y Juan, creo que habéis operado bien, ¿vale? Las 2 operaciones que he ido controlando más, pero ¿cómo puede ser que una operación llegue a punto de cierre, no cruce por cola de órdenes y no la cerréis a mano? Ya, es que se ha desnudado muy rápido la vela. Da igual. Pero es que ha sido tan rápido el movimiento que es que no ha dado tiempo a nada más. Pero bueno, sí que es verdad que ellos siempre nos dicen que si toca, cierra. Esteban y Javier, todas las operaciones que habéis hecho tenían sentido. Lo que para mí no tiene sentido es la tercera operación. En el conjunto de la tarde, después de 2 saltos de stops de $50, un riesgo de salto de stop de 100 es excesivo. Pero tampoco ha sido nada descabellado ni nada, todo dentro de lo normal y dentro de las pérdidas que nos podíamos permitir. A ver, hoy, semana 3, pareja que desde mi punto de vista tiene que quedar en segundo lugar porque ha analizado bien el mercado y sencillamente ha tenido precipitación, son Isabel y Judith. Sí, estoy muy contenta con el segundo puesto porque tal y como se estaban dando las cosas, que estábamos en negativo, la verdad es que pensaba que no rascábamos nada. Se dice que la tercera va la vencida. Esperaba que ya fuera el primer puesto, pero no, habrá que esperar otra semana. La pareja que se lleva los 20 ticks esta semana, porque creo que hoy ha tenido mala suerte, pero su operación se ha hecho muy bien hecha,
son Belén y Juan. Se queda así la intriga aquella que te pone la música, ¿sabes? Y dice Belén y Juan. Es que esto te da ya una energía para el resto de la semana brutal. Lógicamente te alegras por ti, pero ver cómo la otra persona se pone ahí de esa manera, pues hostia, enorgullece también porque ves que el trabajo que hemos hecho los dos ha servido para mucho. Ya tenemos ganadores y capitanes de equipo para el siguiente reto, pero la factoría no descansa y las clases continúan. El Forex es el mercado más grande del mundo. El Forex es el mercado de las divisas y el mercado más líquido, porque de verdad el mercado que está abierto, fijaros, 24 horas sobre 24, 6 días a la semana. Conocer cómo funciona el Forex significa protegernos desde la variación de la tasa de cambio. Todo lo que llega a ser una regla, estáis seguros que va a romperse. Va a romperse. Actualidad de mercados, actualidad financiera. Desde la factoría de traders vamos a adelantarnos a lo que va a ocurrir y la reacción de los mercados. Vamos a hacer análisis técnico de lo que ocurre en los mercados y vamos a predecir supuestamente lo que va a ocurrir. Así que vamos a ver cómo estamos en Europa, cómo son los datos ahora mismo. Los indicadores económicos en la zona euro, los principales, en el PIB la tasa de crecimiento trimestral, la última es del 0,2 y la anterior del 0,4, es decir, que ha bajado. ¿Qué entorno tenéis ahora mismo que os preocupe? Principalmente cómo está el Brexit actualmente. El Brexit, la fase 2 y fase 3 de las negociaciones con China. Perfecto. Pero sobre todo que está súper inflado el mercado estadounidense. Sobrecalentamiento se llama. Ahora el evento importante en la economía mundial es el Brexit, que está en manos de nuestros compañeros y tenemos que wait and see, como lo dijo Powell. En un momento bollante no se pueden tomar decisiones que revienten hacia arriba o hacia abajo. Perfecto. Enhorabuena a los dos equipos. Muy bien. Le voy a dar 3 puntos, se lo voy a dar a Juan. Creo que ha hecho un papel crítico, una voz crítica dentro de ese grupo, que ha sido muy buena. Y luego la capitana del grupo, del Banco Central Europeo, Isabel, creo que lo ha liderado muy bien y lo ha plasmado muy bien las ideas del Banco Central, así que 3 puntos para Juan y 1 para Isabel. La clase de hoy ha ido muy bien, yo creo que tenía muchísimas ganas de esta clase. Para mí los 3 puntos son para Judith, porque ha hecho la única pregunta, no, la única no, pero ha hecho la pregunta más inteligente de todas. Y el punto para Jordi, era el que más me transmitía interés en lo que estaba explicando. Aunque la verdad es que todos estaban muy interesados, pero Jordi quizá el que más. Le voy a dar 3 puntos a Eric, porque hace un muy buen esfuerzo. He visto mucha mejora desde el primer día. Entonces esos 3 puntos son para que keep going, que siga. Luego le voy a dar, estoy entre Juan y Judith, ¿sabes? Mira, se lo voy a dar a Judith porque Juan tiene bastante más ánimo aún. Entonces se lo voy a dar a Judith y quizá la semana que viene a ver Juan cómo se porta. Tengo que dar 3 puntos a Eric. Y la segunda es Belén. Yo he visto muy atento a Jordi. Muy atento a Jordi. Ha estado haciéndome preguntas muy coherentes y al hilo de todo lo que se estaba diciendo, porque a veces hay gente que hace preguntas pero que sale por peteneras, como que las tiene en la cabeza, ¿no? Y en este caso pues me ha gustado mucho Jordi. Así que a él le daría mis 3 puntos. Y luego Javier me ha gustado también mucho. Ha hecho también preguntas interesantes, así que 1 punto para Javier. Acaba una larga jornada llena de emociones. Juan y Belén, que empezaron el día con mal pie, acaban en lo más alto del ranking y serán los capitanes de los equipos del siguiente reto. Esta semana voy líder de la tabla, es la primera vez en estas 3 semanas y cuando me he visto y todo no me lo esperaba, digo... Jordi, Javier y yo estamos en la zona de peligro, en la habitación que llevamos invitada desde el principio. Y bueno, pues al final, si siguen así las cosas, pues a lo mejor es probable que nos toque traer a alguno de nosotros, al menos a uno. Parece que iba una montaña rusa, porque hace 2 horas me veía arriba y ahora me veo abajo. La prueba por equipos es la que decide, yo creo, porque puedes estar a 0 y estás en el equipo que gana, ya estás salvado.
¡En la Sagrada Familia! En Barcelona. Mira. Holy Family. Jordi, mira banderilla. Una cuchara y un cucharo y una y este chuchu. Va, a ver si podemos. ¿Esto por qué? ¿Tiene un culo tremendo? Sí. ¡Jennifer López! ¡Jennifer López! Van al Barça, Jordi y Javi. Sí, te voy a ver breve, borra. Muchas gracias, Paul, por el regalo. El concurso se ha portado con nosotros, hemos ganado una prueba. Y nada, nos han regalado unas entraditas en todo el sitio. Bueno, mira lo que haya quedado. Muchas gracias, tío. Ahora ya puedes formar parte del Club Trader. Entra en nuestra web canaltrader.com y podrás disfrutar de contenido exclusivo y gratuito. Las clases completas impartidas en la factoría, cursos de trading, podrás seguir a los mejores traders y estarás al día de todas las novedades del universo trader. ¿A qué esperas? Únete al club, únete a la revolución.